Hola, muy buenas tardes, un gran saludo. El tema de hoy es el imperio global de Estados Unidos y los países colonizadores. Quiero empezar a hablar de la Guerra Fría. La Guerra Fría empieza a partir de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, que es más o menos en 1944, y culmina en 1989 con la caída del muro de Berlín. Es decir, se acaba el sistema comunista o socialista y por ende ya no hay con quién pelear. Pero resulta que el poder de la conspiración de la élite, de este poder del totalitarismo, de la explotación, de la violencia y del dominio, siguen y persisten hasta nuestros días. Y hago referencia a la Guerra Fría porque a partir de la Guerra Fría empezó la organización a través del Fondo Monetario Internacional, que según la ONU, la explicación de la ONU, el Fondo Monetario Internacional es un organismo especializado para combatir el estímulo del buen funcionamiento de la economía mundial, permitiendo así la actividad económica entre los países. Su fin es evitar crisis en el sistema. Es un fondo a donde los países pueden recurrir para superar los problemas de balanzas de pago. El Fondo Monetario Internacional les dice a los países cómo mover el dinero para prosperar. Estados Unidos viene apoyando todos los regímenes en América y Centroamérica y todos los países donde codician sus recursos naturales para beneficiarse siempre, pero siempre económica y políticamente. Es decir, que en muchas décadas lo que hace actuar a Estados Unidos para expandirse y difundirse y abarcar el imperio global apoyándose de otros países colonialistas. Y así ha expandido su sistema espectacularmente. Llegan a los países donde tienen recursos naturales como el petróleo, proponiéndoles sutilmente que van a mejorar ese país a través del progreso. El Fondo Monetario Internacional busca a los nuevos gobernantes para engatusarlos con financiamientos para obras sociales y se aprovecha de la corrupción de los mismos para apoderarse de los recursos del lugar que gobiernan, poniéndoles condiciones desfavorables para su propia economía. La ayuda no es gratuita. Establecen condiciones como si el país no tiene para pagar el préstamo. Nada más y nada menos se hipotecan los bienes que el país tiene. Tal es el caso de Ecuador, que se ha excedido con la deuda al Fondo Monetario Internacional y optó por el refinanciamiento, y como consecuencia este país subió los impuestos a la población y le eliminó sus subsidios. Todos estos gángsters económicos que han participado y que han vendido su alma al diablo, literal sí, su alma al diablo, y han desencadenado una trágica historia de endeudamiento, engaño, esclavización de los intentos más perversos para adueñarse de las almas y las mentes. Por ejemplo, de los países más endeudados está Argentina, Brasil, muchos países más. Y México, que es uno de los países más endeudados. Esto gracias al neoliberalismo, corrupción y mal manejo de los recursos.
y apostarle al endeudamiento en vez de la autosuficiencia. Y sí digo autosuficiencia porque vivimos en un país biodiverso, donde tenemos todos los recursos y pudiéramos ser autosustentables y autosuficientes. O sea, han cavado pozos profundos para destapar otros. Una de las naciones más empobrecidas y engañadas por la conspiración imperialista que se llevó a cabo de manera más sutil e imperceptible es Ecuador, donde el sistema ha sido espectacular. Toda la gente que participó en el empobrecimiento de este país, al igual que los gángsters económicos, procediendo en el Ecuador. Ecuador está obligado por muchos años a pagar al Fondo Monetario Internacional. La mayor cantidad pagada serán intereses. Los países que se niegan a pagar la deuda externa, como Venezuela, quienes controlan el mundo, no se quedarán con los brazos cruzados, y Venezuela ha sido atacada por todos los frentes y, en resumidas cuentas, han provocado la crisis que aqueja a esta nación actualmente. El imperio global, el gangsterismo económico, arrasan con civilizaciones indígenas, gentes, animales y, en el caso de Ecuador, parte de la selva amazónica. Y es así en todos los países donde codician los recursos naturales. No les importa la gente, está visto que no les importa la gente, y donde no puede haber justicia, no puede el sistema ser equitativo. O sea, nos están haciendo esclavos de por vida. Y creo que con la libertad no se juega, no se hipoteca, no se vende, no es transferible. Hay que estar atentos a todo esto que está sucediendo y que somos el resultado y la consecuencia de este imperio global. Y si se está hablando de un imperio global, se está hablando de un gobierno mundial y se está hablando de una cuarentena militarizada. Ojo, es muy importante que estemos atentos a todo esto. Y para acabar, y por último, quiero leerles la profecía, está haciendo mucho aire, la profecía del cóndor y el águila, que se me hace muy bonita y que yo siento que es un momento de despertar, de luz, de mucha, que no se acabe, quisiera que no se acabaran ni las ilusiones, que no se acabara esta luz que viene en esta brecha de oscuridad. La poesía del cóndor y el águila. Entramos en un periodo de notable transición. En los monasterios del Himalaya, en las reservas indígenas, Norteamérica, Indonesia, hasta los picos de los Andes y las ciudades mayas de Centroamérica, se oye que estamos en un momento especial en la historia humana y que todos los nacidos en esta época tenemos que aprovechar las diferentes maneras de contemplar el mundo, y que esto nos servirá para despertar una auténtica conciencia del mundo, la continuidad de la evolución hacia una especie más consciente. Gracias y bendiciones nuevamente, y al final ustedes sacarán sus propias conclusiones. Bendiciones infinitas.